Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a probar un SSR y un TRIAC para continuar con las pruebas de los semiconductores. Tengo en pantalla el dispositivo C106M, que es un SSR, como se ve aquí. Es un SSR o rectificador controlado de silicio de 600 voltios, 4 amperios de compuerta sensible. Significa que cuando se aplica una pequeña corriente muy pequeña, comparado con otros dispositivos, el diodo o el SSR empieza a conducir. Este dispositivo tiene un ánodo, tiene un cátodo y tiene una compuerta distribuidos de esta manera. Desde izquierda a derecha, el cátodo, el ánodo en el medio y la compuerta o gate a la derecha. Vamos a hacer una prueba con el multímetro y luego vamos a hacer una prueba en un circuito pequeño y verificar que realmente se encuentra bien. Entonces, ponemos el multímetro en función diodo, como ya hemos realizado lo mismo en ocasiones anteriores para otras pruebas de semiconductores, y vamos a realizar la identificación de los terminales, sabiendo que el cátodo se encuentra a la izquierda. Si verificamos la conexión con el ánodo, se dan cuenta que no tengo ninguna indicación, tiene que estar en circuito abierto. La única indicación que me va a dar es realmente con la compuerta, porque aquí hay una juntura que se puede medir con el multímetro, y lo mismo aplica al TRIAC que tengo aquí, el BT138. Tenemos el terminal 1 como el cátodo, el ánodo como el 2 y la compuerta como el 3. Tiene la misma configuración que este SSR, el C106M. Cátodo el 1, ánodo el 2 y la compuerta el 3. Volvamos a la figura anterior. Se prueba realmente de la misma manera. Vamos a tener una fuente de 12 voltios luego para hacer un circuito pequeño con una lámpara para poderlo probar. Tenemos aquí una fuente de 12 voltios, un foco o lámpara de 12 voltios y luego vamos a hacer la prueba. Entonces primero con el multímetro verificamos que el componente no se encuentra en cortocircuito. Entonces ponemos en el cátodo el terminal o punta negativa y verificamos con el ánodo. No tenemos ningún cortocircuito. Si tuviéramos un cortocircuito o alguna medición baja en el multímetro, el componente simplemente hay que desecharlo. Ahora, manteniendo la punta negativa en el cátodo, la única lectura que nos debe dar es con la compuerta. En este caso del SSR y ahora en el caso del TRIAC. Vamos a utilizar este multímetro para poder medir 12 voltios de la fuente que tengo aquí al costado. Y vamos a hacer el pequeño circuito de prueba para poder verificar que el SSR y el TRIAC funcionan correctamente. Entonces, veamos. Tenemos aquí, como se dan cuenta en el multímetro, 12 voltios. ¿Sí? ¿Cómo vamos a conectar? ¿Sí? Cogemos el terminal negativo de la fuente con este cable blanco para que no haya confusiones y lo conectamos en el cátodo. ¿Sí? Ahí se ve claramente en el cátodo. Ahora, la lámpara, un extremo, la conectamos a fuente, al terminal positivo como se ve acá. Y el otro extremo lo vamos a conectar al ánodo, que es este terminal del medio, que se encuentra aquí levantado. Vamos a utilizar una resistencia de 47K. Conectamos a la fuente, al terminal positivo, ¿sí? Y vamos a dar un pequeño toque en la compuerta con la resistencia, ¿sí? Como se trata de un componente de alta sensibilidad en la compuerta, entra a conducir y permanece encendido. Esta es una característica típica de un SSR, que se aplica corriente en la compuerta y el dispositivo queda encendido. Vamos a apagarlo
Es la única manera de que se apague el SSR apagando la fuente y volvemos a encender, ¿sí? En este caso les estoy mostrando con una resistencia de 47 porque cuando hagamos la prueba con el TRIAC vamos a ver que no va a ser posible encenderle con este de 47, sino tenemos que bajar la resistencia. Apagamos y vamos ahora a probar el TRIAC. Aunque el TRIAC realmente es un componente de corriente alterna, se puede probar de la misma manera que el SSR. Entonces conectamos al cátodo el terminal negativo de la fuente, cerramos el circuito de la lámpara desde el positivo hacia el ánodo y dejamos libre la compuerta. Mantenemos el mismo cable de prueba desde la fuente de 12 voltios, ¿sí? Y alimentamos, como se dan cuenta en el multímetro. Con esta resistencia de 47 no se va a encender el TRIAC, como se dan cuenta. Tengo que bajar la resistencia, en este caso, hasta 5 kilómetros. He puesto dos resistencias de 10K en paralelo que me dan 5. Entonces, en este caso, estos dispositivos deben dispararse con una resistencia de 1K hasta 5K aproximadamente. Ahora, como se dan cuenta, se encendió el TRIAC. Aquí tenemos los 12 voltios de la fuente. Y para que se apague, igualmente hay que apagar la fuente, ¿sí? Como es un dispositivo de corriente alterna, en este caso en los circuitos sí es necesario que esté presente siempre la señal en la compuerta. Pero como lo estoy alimentando en este caso con corriente directa, se enciende y permanece encendido.